Hoy vamos a hablar sobre hidrocefalia. Esta es una conferencia dirigida para estudiantes de medicina. Hidrocefalia es una de las entidades más importantes que todo médico general debe de manejar. Es una patología frecuente que se ve tanto en niños, adultos de edad media y adultos mayores. Tristemente muchas veces pasa desapercibida, especialmente en el adulto mayor, y es confundida con otras entidades. Así que espero que esta guía de hoy sea de gran utilidad para dar una mejor atención y un mejor manejo de los pacientes con hidrocefalia. Podemos complicar mucho el diagnóstico y el manejo y el entendimiento de la hidrocefalia, pero realmente no hay necesidad de que sea así y espero poder simplificarlo para la comprensión de todos. Estos son los dos extremos de la hidrocefalia, tanto en el niño como en el adulto mayor. En el niño se presenta como un incremento del tamaño del perímetro cefálico, macrocefalia y todas las modificaciones y alteraciones del incremento de la presión intracraneana. En el adulto mayor se puede confundir con demencia en una gran cantidad de ellos, trastornos de la marcha y es frecuentemente confundido como el envejecimiento normal de los pacientes. Eso no es así y es por esto que la hidrocefalia debe estar siempre como una sospecha diagnóstica en la mente, tanto en niños con macrocefalia como en el adulto mayor con demencia. Por definición, hidrocefalia es agua en la cabeza, pero nosotros lo utilizamos como un sinónimo de agua intraventricular, produciendo dilatación de los ventrículos por acúmulo de líquido cefalorraquídeo. Las causas pueden ser congénitas o adquiridas tanto por prematuridad, infección, tumores, sangrado, trauma o incluso por causas desconocidas. Las malformaciones congénitas son causa importante de hidrocefalia obstructiva y dentro de ellas la estenosis del acueducto de Silvio, el Chiari y los quistes aracnoideos son de las causas más importantes. También la hemorragia puede causar hidrocefalia obstructiva por estrechez del acueducto de Silvio o de cualquiera de los diferentes pasos por donde el líquido cefalorraquídeo debe fluir. Y desde luego, las lesiones espacio-ocupantes son una de las causas más importantes de hidrocefalia obstructiva. La hidrocefalia comunicante, por otra parte, es causada en su gran mayoría de las veces por pobre absorción del líquido cefalorraquídeo. La superproducción es extremadamente rara y solamente se ve en algunos tumores ependimarios atípicos. La gran mayoría de las causas de trastornos de absorción son por sangrado o después de una infección. El síntoma más importante en niños es sin duda el crecimiento anormal de la cabeza. Una fontanela tensa, venas de cuero cabelludo prominentes, huesos del cráneo separado, somnolencia o irritabilidad son de los síntomas más prominentes y más tempraneros. Lo ideal sería que hiciéramos diagnóstico en estas etapas y no cuando ya tendremos un síndrome de hipertensión intracraneana florido con trastornos visuales, desviación de la mirada y vómitos. Esta es la imagen típica del paciente con hidrocefalia y con compresión de la lámina cuadrigémina posterior que hace precisamente el parino o el signo de ojos en sol poniente. Recordemos un TAC normal, el tamaño ventricular y las estructuras, las externas basales,
y la relación de las estructuras cerebrales en el TAC. Y veamos un TAC con hidrocefalia triventricular en este caso en particular, porque podemos ver cómo el cuarto ventrículo no está dilatado, pero sí los ventrículos laterales y el tercer ventrículo. En niños debemos de utilizar medios no ionizantes para hacer diagnóstico, y una de las mejores herramientas es el ultrasonido de cerebro. Es no ionizante y nos permite visualizar apropiadamente las estructuras para determinar si estamos ante una hidrocefalia o cualquier otra lesión que esté expandiendo el cráneo. La resonancia magnética es una herramienta tremendamente útil que nos permite visualizar con muchísimo más detalles las estructuras cerebrales y determinar lesiones, incluso lesiones oncológicas con precisión milimétrica. Es no ionizante y permite evitar irradiar a los niños en crecimiento. Y esto es muy importante que lo tengamos sumamente claro. Este es el sonido de una resonancia magnética. Esto es lo que escucha un paciente dentro del resonador. Así que no olvidemos que esto puede producir mucha ansiedad en los pacientes y en ocasiones es necesario sedarlos. Pero recordemos que eso vale la pena porque la radiación en niños puede producir lesiones importantes muchos años después. Está demostrado que un TAC representa 152 radiografías de tórax aproximadamente y tanta radiación es capaz de producir lesiones importantes años después. Se han manifestado pacientes con cáncer de tiroides cuando fueron sometidos a TACs durante la infancia. El objetivo siempre es restablecer las presiones intracraneales normales, restableciendo el flujo de líquido cefalorraquídeo normales y derivándolo para alguna parte del sistema. Las derivaciones ventrículo-peritoneales son una de las herramientas más importantes, pero también podemos hacer derivaciones ventrículo-atriales en caso de que el peritoneo esté comprometido por cualquier razón. La derivación ventrículo-peritoneal es sin duda el procedimiento más importante del siglo XX en neurocirugía. Salvó más vidas que ningún otro procedimiento durante este lapso. Fue diseñado el primer mecanismo derivativo a finales de los años 50 y durante los años 60 se popularizó al punto de convertirse efectivamente en el procedimiento más importante salvador de vidas del mundo. El primer paciente derivado fue un paciente con un Arnold-Chiari o con un Chiari 2 secundario a un mielomeningocele. Su procedimiento es técnicamente simple, pero al mismo tiempo de alto riesgo y que debe ser hecho por manos expertas. La colocación del mecanismo siempre es subcutáneo y tiene, en términos generales, tres fases, ¿no? O tres etapas. Iguales en todos los sentidos, en todos los diferentes mecanismos disponibles. Un catéter proximal, que es el que va desde el ventrículo hasta el mecanismo regulador. Un mecanismo regulador, como el que ven en pantalla, que se inserta subcutáneo. Y un catéter distal que se implanta hacia el sitio de absorción, ya sea el peritoneo, como en este caso, o ya sea el atrio en ciertas circunstancias especiales donde este no es viable de ser utilizado. Usualmente es un procedimiento de 30 a 45 minutos que debe ser hecho de forma expedita y con simplicidad. Ahora bien, otras alternativas, por ejemplo, son la tercer ventriculocisternostomía endoscópica. Una tercer ventriculostomía endoscópica permite producir un shunt por donde el líquido cefalorraquídeo llegará
internamente hacia las vellosidades aracnoideas y la convexidad a través de un paso alterno debido a una estenosis del acueducto de Silvio o a un bloqueo de los agujeros de Luschka y Magendie. La tercer ventriculocisternostomía endoscópica es una alternativa excelente. Es un procedimiento rápido, también como una derivación, pero con la gran ventaja de que no deja ningún implante. Aquí lo que estamos viendo es un abordaje al ventrículo lateral derecho y vemos el foramen de Monroe en el fondo con las estructuras talámicas, núcleo caudado y el plexo coroideo. Nos desplazamos hacia el agujero de Monroe y pasamos de este al tercer ventrículo. Vemos los cuerpos mamilares en la base y el pedículo del infundíbulo arriba a las 12. Esa estructura roja es el pedículo del infundíbulo, el infundíbulo del hipoficiario. Justo detrás de este y hacia las 6 podemos ver la arteria basilar donde está punzando, y en medio de estas dos estructuras hacemos una coagulación y perforación de la base del tercer ventrículo. Tiene que ser justo en la línea media para evitar lesiones hipotalámicas. Se secciona la porción cauterizada y vemos cómo el líquido cefalorraquídeo fluye hacia afuera del ventrículo, hacia las cisternas basales. Podemos ver cómo pulsan ahora las estructuras al restablecerse un flujo de líquido cefalorraquídeo. Colocamos un Fogarty para dilatar y podemos ver la cisterna prepontina en el fondo. Ese pequeño fragmento de la base del tercer ventrículo puede producir una cicatrización indeseable, por lo que se puede considerar remover, si el cirujano así lo prefiere. Esto se toma con una pinza especializada dentro del endoscopio y dejamos el shunt interno establecido apropiadamente. Avanzamos el endoscopio hacia la cisterna prepontina y podemos ver la arteria basilar abajo y las aracnoides que precisamente toman su nombre de su aspecto de telarañas. Para corroborar de que la fenestración del tercer ventrículo haya sido completa y exitosa. Habiendo corroborado, nos aseguramos que no hay ningún sangrado. Vemos los plexos caroideos. Vamos retirándonos a través del ventrículo lateral. Y finalmente removemos el endoscopio en un procedimiento que puede tardar 30 a 35 minutos con mucha facilidad. Veamos un poco sobre hidrocefalia del adulto. Y no voy a dedicar mucho tiempo a la hidrocefalia del adulto joven porque la sintomatología de hipertensión intracraniana es clásica. Y sí quiero hacer énfasis en la hidrocefalia del adulto mayor, ya que con muchísima frecuencia estos son traídos a nuestra consulta como demencias y son manejados como pacientes demenciados con enfermedad vascular o enfermedad frontotemporal, enfermedad de Korsakoff, asociadas a HIV, pacientes con demencia sifilítica o pacientes con un Huntington. Son muchos de los diagnósticos diferenciales de las demencias, especialmente el Parkinson y desde luego la reina de todas las demencias, la que está de moda, el Alzheimer. Sin embargo, ninguna de estas demencias es reversible y no hay que olvidar que la única demencia que podemos curar es la hidrocefalia. Hasta 10% de todas las demencias
son hidrocefalia y por ende hasta 10% de todas las demencias son son potencialmente reversibles. Entonces, si las demencias por definición no son un padecimiento reversible y su manejo es en casi siempre absolutamente paliativo, la hidrocefalia que se presenta como una demencia no es tal, no es una degeneración del cerebro, es un cerebro afectado por la colección de líquido cefalorraquídeo que da un síndrome demenciante, pero no es un síndrome de irreversibilidad. Como en los niños, las hidrocefalias son comunicantes y no comunicantes, ya sea por obstrucción o ya sea por problemas de absorción. Y la fisiopatología de esta está definitivamente ligada a la circulación del líquido cefalorraquídeo. Comprender la anatomía es fundamental para poder hacer un mapa topográfico de la causa de la hidrocefalia y entender dónde tenemos el trastorno que está produciendo hidrocefalia. Recordemos que el líquido cefalorraquídeo fluye de los ventrículos laterales hacia el tercer ventrículo, de este hacia el cuarto por el acueducto de Silvio y de cuarto sale por los agujeros de Luschka y Magendie hacia las cisternas basales, la columna y las convexidades cerebrales donde es absorbido por las vellosidades aracnoideas. La hidrocefalia de tensión cambiante fue descrita por el doctor Salomón Hakim. Este neurocirujano colombiano encontró a un grupo de pacientes con un cuadro sintomático o con unas manifestaciones clínicas típicas que describían la hidrocefalia de lenta instauración pero siempre progresiva. Y el síntoma más importante en adultos es sin duda cambios cognitivos, dificultad para caminar y urgencia o incontinencia urinaria. En adultos más jóvenes, el dolor crónico de cabeza es una manifestación típica y pues puede avanzar hacia papiledema y otros hallazgos. Pero en la tercera edad, los cambios más importantes son esta triada, lo que es conocido como la triada de Hakim, con cambios cognitivos, es decir, un proceso demenciante, dificultad para caminar, una marcha espástica muy típica y urgencia o incontinencia urinaria. Veamos a un paciente con una triada de Hakim clásica y sus manifestaciones de dificultad para la marcha, aquí a la izquierda. Vean esta base de sustentación amplia, inestabilidad, es una marcha, algunos la describen como magnética, están pegados al piso, otros la describen como espástica. Pero esta es la típica marcha dificultosa de la hidrocefalia. Y veamos a la derecha, después de operado el paciente, tratado por su hidrocefalia, vean lo bien que se mueve, comparen ambos videos simultáneos y vean la diferencia en la estructura anatómica de este paciente. Esta a la izquierda es antes de ser intervenido y a la derecha es después de ser intervenido. Son dos personas muy distintas, respondiendo muy distinto gracias al tratamiento. El estudio idóneo de imágenes en pacientes con hidrocefalia es sin duda la resonancia magnética. El estudio de resonancia magnética nos permite descartar lesiones espacio-ocupantes, hemorragias, malformaciones y otras patologías en las cuales el TAC se puede quedar corto. El tratamiento siempre es una derivación ventrículo-peritoneal e idealmente las derivaciones programables que permiten ajustar las presiones a las necesidades específicas del paciente y no el paciente a un mecanismo establecido a ciertas presiones.
La implantación es básicamente igual que cualquier otro mecanismo derivativo, subcutáneo hasta peritoneo o hacia el atrio derecho, y el mecanismo regulador retroauricular o en la región frontal, junto con, una porción proximal que deriva el líquido hacia la cavidad peritoneal. No olvidemos la importancia de la plasticidad cerebral. El cerebro tiene capacidad de recuperación, aún en el adulto mayor. Y estas son las imágenes de uno de nuestros pacientes con hidrocefalia a la izquierda y a la derecha con una hidrocefalia bien tratada, con ventrículos de vuelta a su tamaño normal, espacios subaracnoideos abiertos y un cerebro apropiado y correcto. No olviden, 10% de todas las demencias son reversibles. Y como esto es una de las cosas más importantes que pueden llevarse a casa, es crítico que todo paciente demenciante, demenciado, ustedes piensen en hidrocefalia y descarten hidrocefalia. 1 de 9 de sus pacientes demenciados tendrá hidrocefalia y lo podrán corroborar, diagnosticar y enviar a tratamiento. Muchas gracias.